Listo, profe, ya tienen la hospedada. Gracias. Entonces volvamos acá. La idea es seguir haciendo, repasar aquí lo que hacemos con las Profe, tablas. ¿Sí? nos tiene una pregunta. ¿Qué tan común es que de pronto uno en la industria, ya cuando se encuentre laborando, le pidan informes o elaboración de formatos con esta plantilla? ¿O Esta, o sea, qué tan frecuente se utiliza o qué tan común es? pues eso depende si uno se acostumbra o no se acostumbra. ¿Sí? Si se le hace más fácil o no. Y digamos que ya en la parte industrial, pues como generalmente, como yo les digo a ustedes, hay algún trabajo de secretaria pues, que utiliza pues Office, ¿no? Entonces, tanto para Excel como para el procesador de texto, para Word. Inclusive esto también tiene, ¿esto qué? Para hacer presentaciones y las presentaciones también quedan muy bonitas y animadas. Pero vamos a suponer que usted llega a una empresa y la empresa pues tiene sus computadores y no tiene Office, ¿sí? Pues usted que puede utilizar LaTeX o instala el LibreOffice o el OpenOffice, ¿ya? Pero digamos que esto es más frecuente, es para uso académico, ¿ya? Ah, Porque ok. en la industria, en la parte de industria, pues generalmente lo que, lo que más frecuente utilizado es esto, Office, ¿no? Entonces, esto es más que todo en el sector académico. Y cuando digo sector académico, pues es la parte de edición de textos y publicación de artículos, ¿no? O sea, hay muchas revistas que tienen este formato de... ¿Y por qué? Porque es más versátil, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense que el tamaño de la página, yo en ningún lado lo he utilizado o lo he especificado, ¿cierto? Y entonces, si yo lo quiero cambiar, entonces lo que se hace es que simplemente en la plantilla que yo tengo, pues por acá al inicio, en esta configuración, pues se hace, ¿no? Que cómo es el formato de la bibliografía. Yo aquí no lo he hecho, ¿sí? Pero en algún lado lo cambiará. Fíjense que aquí está el documento, ¿no? Es un reporte, el tamaño de papel, tamaño carta. Entonces, usted lo hace, por ejemplo, en Word y lo hace tamaño oficio, ¿sí? Y usted organizó todas las tablas, las figuras y todas esas cosas para que no le quedaran espacios muy grandes, pero resulta que le dijeron, no, tienen que hacerlo en otro formato de papel. ¿Viste qué sucede? Eso se le despelota, ¿no? Sí, aquí no. Aquí usted simplemente pues ya cambia el papel de letter por legal y sin problema ninguno, ¿sí? Igual el tamaño, que no, que usted lo hizo con letra muy grande y que ocupó muchas páginas, hágalo con letra más pequeña. ¿Usted qué tiene que hacer? Simplemente aquí cambia el tamaño de la letra y él le organiza todo el documento. Entonces, esas es las grandes ventajas, ¿sí? Usted en Word, pues si usted no es muy experto en Word, usted tiene que hacer toda la tabla de contenido, poner los títulos bien, porque si no pone los títulos bien, si no utiliza las herramientas de Word para poner título, estas que tiene acá, pues él no le va a hacer la tabla de contenido como usted quiere, ¿sí? Entonces, si usted no inserta las figuras como son, pues él no se las va a numerar, no le va a hacer la tabla de contenido, no le va a hacer todas esas cosas. Aquí con LaTeX usted no va a tener esos problemas porque él automáticamente lo hace, ¿ya? Entonces, probablemente no es muy utilizado en el sector industrial, ¿sí? Pero si usted se acostumbra a hacerlo y usted tiene sus plantillas, pues usted que solo que va a hacer, pues cada vez que usted tenga que hacer un proyecto o un informe, pues usted crea su carpeta, copia su plantilla general y va trabajando de esta manera. Y así usted tiene diferentes, ¿esto qué? Lo adapta para según las necesidades. Si usted igual, la edición de estos documentos es muy chévere comparada con la de Word. O sea, cuando usted ya lo empieza a ver impreso, pues ya es más versátil, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Probablemente no sea muy utilizado en la industria, pero si usted se acostumbra, pues probablemente le va a sacar más provecho, ¿ya?
Entonces, en la industria, pues generalmente es Word, ¿ya? Entonces, volvamos aquí a lo de la tabla que estábamos haciendo. Entonces, aquí yo les decía que para centrar la tabla, una alternativa es utilizar esta opción de Begin Centering, o la otra es que yo les puse acá, centrado, ¿listo? El título, venta de productos semanales, ¿sí? Hay un título inventado. Y ahora, ¿cómo vamos a tabular cómo vamos a hacer la tabla? Entonces vamos a tabular y vamos a utilizar algunas opciones para que ustedes la vean. Entonces aquí tabular. Vamos a ver qué nos aparece aquí. Aquí aparece la tabla de contenido, tabular. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos aquí era Begin tabular. Eso era que no me salía. Begin tabular. Aquí está. ¿Listo? Tabular. Fíjense que aquí les aparecen unas instrucciones. Utilizar la tecla y ese campo ya debe ser llenado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas columnas vamos a hacer? Entonces vamos a hacerle 3 columnas. La primera columna, vamos a decir que es centrada a la izquierda o localizada a la izquierda. La columna del medio es centrada y la columna de la derecha es hacia la derecha. Entonces vamos a decir que es right, ¿sí? Vamos a tener 3 columnas. No más. Ahora, ¿cómo empezamos a hacer el encabezado? Entonces, pues el encabezado aquí tiene una estrategia. Bueno, ¿y cómo hacemos para hacer las líneas que tienen acá? Nosotros aquí vemos que tiene unas líneas, ¿no? Una línea arriba, una línea abajo y aquí. Esta es como la forma más frecuente de hacer las tablas, ¿no? O sea, no te ponerle tantas líneas aquí divisorias ni tantas líneas verticales. Generalmente solo es el encabezado y la línea final. Así es como más frecuentemente se utiliza, ¿ya? Entonces, volvamos aquí a nuestra tabla. Entonces ya tenemos que vamos a hacer una fila a la izquierda, una fila a la centrada, una columna centrada y otra columna a la derecha, ¿ya? Aquí al inicio a ustedes les puede parecer muy difícil, ¿no? Entonces, hacer estas tablas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Hay una alternativa que es hacerlo a través de Internet. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos tablas en Google, tablas en Internet mientras ustedes aprenden a hacerlo. Tablas en látex. Online. ¿Sí? Entonces, ustedes, aquí tenemos mire, aquí tenemos la misma sintaxis, el inicio, el tabular, aquí dice que todas a la izquierda. Entonces nosotros lo que hacemos es que creamos nuestra tabla acá, ¿sí? Y luego la exportamos con control C, control V y lo pegamos en nuestro archivo. Fíjese que aquí tiene, por ejemplo, esta opción de multicolumna, ¿sí? ¿Qué significa? Que esta columna o esta celda, ¿sí? Ocupa 2, ¿sí? Ocupa 2. Vamos a utilizar 2 columnas alineados a la izquierda, ¿sí? Y el contenido que es 1, ¿ya? Entonces, podemos utilizar esta opción, ¿ya? Entonces, si no la queremos hacer, entonces pues la eliminamos, ¿ya? Sí, esto es para dividir una celda, ¿no? ¿Y cuántas celdas la queremos hacer? Entonces, si ponemos 3, ¿qué significa? Que va a ser, ¿cómo lo hacemos para mezclar aquí, para unir 3? Entonces, pues, como se hace en, en Office. Entonces, columna, aquí está la opción de dividir, esta es la opción ¿de qué? De combinar, y ahí me quedó, ¿sí?
Y aquí le damos generar tabla. Entonces, pues nosotros no lo queremos, vamos a hacerla normal. Entonces, este es nuestro encabezado. Entonces, vamos a poner que es solamente 3 columnas. Entonces, vamos a poner aquí que el día, si es venta de productos, ¿no? Peso, y lo vamos a poner en kilogramos. En kilogramos. Y aquí cantidad. Cantidad. Y la siguiente vamos a decir cantidad. Aquí vamos a poner precio y lo vamos a poner en símbolo pesos para que ustedes vean cómo le va a salir. Y vamos a eliminar esta columna. Remover. Listo. Y vamos a suponer que este es el día lunes y miércoles o martes, así. Y jueves. Y aquí vendió 50, aquí vendió 10, aquí vendió 30 y que aquí vendió 500.000, 50.000 y 100.000. Y vamos a generar nuestra tabla. Entonces, generar. Y ahí está nuestra famosa tabla. ¿Ya? Entonces, fíjense las instrucciones. Ah, no, que yo quiero el del precio lo quiero a la derecha. Entonces le ponemos right. Aquí está, alineado a la derecha. O simplemente este centrado, ¿sí? Y el resto alineado a la derecha. Aquí lo tenemos, ¿sí ve? Right a la derecha, que yo quiero la cantidad en el centro, ¿sí? Porque fíjense que aquí está alineado a la izquierda, left. Entonces, si yo lo quiero a la izquierda, pues selecciono las celdas y le digo que esto es centrado. Ahí quedó. Generar. Y ahí nos quedó la famosa ¿qué? Centrado. ¿Listos? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues simplemente copiamos y pegamos y lo llevamos al otro lado. Entonces yo voy a llevar aquí. Voy a llevar esto y lo copio allá en mi documento. Control C, ¿sí? Y lo meto dentro del tabular. Aquí. Fíjese que aquí él no ha puesto líneas ni nada. Digamos que esto podrían hacerlo, ¿sí? Entonces, él no ha puesto líneas, no ha puesto negrillas, entonces pues ustedes lo hacen así, miren, por ejemplo, si ustedes ya quieren esto con negrilla, ya lo hacen así. Y vamos a mirar qué sucede aquí con el código de látex de general. Fíjense que ya lo puso, que esta celda, esta fila, está en negrilla. ¿Sí? Aquí le quedó negrilla, negrilla y negrilla. ¿Sí? Que quiere líneas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a poner las líneas? Entonces, ahí dos contra slash significa que es para cambiar de fila. ¿Sí? Cambiamos de fila, cambiamos de fila. Algunas veces cuando nosotros hacemos la edición y vemos que, por ejemplo, nos queda el texto muy pegado a las líneas, ¿sí? Por ejemplo, aquí que el texto quedó muy pegado a la línea, entonces pueden utilizar esta otra técnica.
por ejemplo, colocar un espacio después de la línea, ¿sí? Aquí, después de la siguiente línea, fíjese que yo puse esta otra instrucción y dependiendo si el espacio usted lo quiere más grande o más pequeño, pues ahí colocan ese número. ¿Y qué significa? Que después de ese espacio, de esa línea, usted va a dejar un espacio mayor, adicional. ¿Ya? Entonces yo lo puse en algunos lados que lo necesitaba. Entonces ya lo copiamos y lo pegamos. Entonces también es necesario para las líneas. ¿Cómo vamos a hacer las líneas? Entonces, ¿dónde están las líneas aquí? Entonces yo, por ejemplo, pongo aquí la línea. Aquí. Las. Ruler, creo que es. Top ruler. Listo, nomás. Botón. Y vamos a mirar qué nos genera. Entonces, grabamos. Grabamos. Y para mirar cómo nos genera, entonces este es el documento de Word. Cuando ustedes vayan a compilar, él va a generar un documento de Word, de PDF. Para evitar esto, si el documento PDF está abierto, él no compila. Él muestra error porque él no es capaz de sobreescribir un archivo que está abierto. Entonces lo que debemos hacer es cerrarlo, el PDF, si nosotros lo que tenemos abierto. Cerramos el PDF y le vamos a dar compilar para saber cómo nos queda. Compilación rápida. Ahí nos salió un error. Vamos a mirar dónde lo tenemos. Línea 23. Que hay un carácter. Este error es la bibliografía. Pues que la bibliografía no se ha compilado. Ah, ya sé dónde está el error. Ahí borramos ahí a ver qué significa eso. Listo, ya salió.
Y aquí está la tabla que hicimos ahora, ¿ya? Y fíjense que él automáticamente la numeró, ¿no? Tabla 3.1, tabla 3.1.2. Si nosotros nos vamos para el índice de tablas, si lo tiene, aquí nos faltó compilar, ¿sí? Para que nos apareciera. Pero él automáticamente va generando estas tablas, ¿listos? Entonces, esa es una estrategia. Aquí también olvidé decirles, fíjense que aquí este es el símbolo de pesos. Todos los símbolos, él debe tener, generalmente se utiliza el contra slash. Si yo utilizo simplemente cada vez que pongo el símbolo de pesos, él me va a pedir unos valores adicionales. Entonces, cada vez que yo pongo el símbolo de pesos, lo que significa el símbolo de pesos es que se trata de una ecuación. Entonces, para yo poderla cerrar, tengo que ponerle el otro. Fíjense que aquí ya me va a cambiar el texto que aquí lo tenía en verde, ¿sí? Entonces, cada vez que yo pongo el símbolo de peso, significa que es para una ecuación. Entonces, él me está tomando todo esto como una ecuación y él nunca lo va a cerrar. ¿Sí? Él está ahí con ecuaciones. Entonces, para poderlo cerrar, pues yo tengo que poner aquí el otro símbolo de pesos. Entonces, si yo voy a utilizar el símbolo de pesos, como está acá, mire, contra slash. Si yo quiero sacar el símbolo de porcentaje, si yo pongo el símbolo de porcentaje, ustedes ya saben que significa comentario. Para yo poder tener el símbolo de porcentaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues contra slash y porcentaje. Y él me va a tomar el símbolo de porcentaje. Así hay un resto de símbolos especiales. Yo les voy a compartir este libro que es muy, muy fácil, ¿sí? Muy bueno. Entonces, por ejemplo, el texto, escritura normal. ¿Sí? Aquí vienen, esto es el comando, entonces si yo quiero tener en mi texto un contra slash, ¿sí? Pues debo digitar esto. Si yo quiero tener esto llaves, pues a veces, dependiendo de la sintaxis, pues depende de los paquetes que tenga instalado. A veces se necesita escribir así. Esto fue lo que hicimos ahora, el símbolo de pesos. Si yo quiero escribir el símbolo de i, ¿sí? El símbolo de numeral, el símbolo de porcentaje, ¿sí? A veces para poner las tildes se requieren algunos paquetes especiales, entonces generalmente es el de español. Entonces con el de español simplemente las tildes se utilizan como se utilizan en Word. Si nosotros lo queremos mirar, las tildes se utilizan como se utiliza en Word, mire aquí, ¿sí? Numeración. Si no tuviese el paquete instalado de español, entonces tendríamos que hacerlo como nos dicen acá, por ejemplo, para las tildes, ¿sí? Bueno, aquí no está. ¿Sí? Los tamaños de las tipos de fuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Román produce aquí está como se utiliza en la negrita, itálica, inclinada, ¿cierto? El texto, ahí el tamaño de las letras, las formas de las letras, si ustedes los quieren caracteres especiales. Esto es negrilla, los tamaños, pequeñito, script, pie de página. Vamos a hacer una tabla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Digamos que la estrategia principal es, mientras aprendemos un poquito, intentar hacerlas en estas cosas que hay en línea, y así se nos facilita, ¿no? Aquí nos salió un error. Voy a mirar cuál fue el que nos salió. El de bottom. Voy a mirar mi documento original. A veces le olvido a uno la sintaxis. Bottom rule. Ya sé qué fue lo que pasó. Aquí, la última línea, yo no le puse espacio, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo. 1, 2. Y aquí ya me va a generar mi línea. Aquí fíjense que cuando la hicimos, no me generó la línea, ¿no? Fíjense que no me generó la línea, ¿no? Y yo puse el tamaño de la letra, yo no puse caracteres grandes ni nada, sino solo el que tiene por default, ¿no? Entonces ustedes ya pueden cambiar los tamaños de las letras y fíjense que aquí no me generó la línea, ¿ya?
y el formato este que tiene acá con las líneas. Hay otros editores de texto, de estos de LaTeX, que usted va escribiendo aquí y a la derecha le va apareciendo de una vez el PDF. ¿Sí? Digamos que eso es dependiendo de la configuración que ustedes tengan. Ahí está. ¿Sí? Los espesores de las líneas, si quieren hacerla más espesa, entonces ustedes ahí ya van jugando con todas estas cosas de hacer tablas. Aquí en el libro que les voy a compartir, pues hay cómo hacer tablas, y entonces vienen pues más técnicas, más ayudas, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer mejores tablas. Por ejemplo, aquí fíjense que el cubo está inclinado. Nosotros podríamos utilizar el texto itálico, pero aquí la opción fue utilizarlo en modo ecuación, ¿sí? Cada vez que utilizan los símbolos pesos. Entonces, ustedes sería interesante, miren, aquí tiene otra tabla parecida, ¿sí? Para hacer las líneas. Cuando son tablas muy grandes, entonces se utilizan esta opción, tabla larga. Y ahí hay bastantes ayudas que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Aquí las tienen. Entonces, para que ustedes las tengan ahí pendientes, yo les comparto este libro con Richard. Entonces, otro de los aspectos importantes es cómo incluir figuras. Entonces, vamos a mirar cómo incluir figuras. Entonces, cerrémoslo. Y cómo incluir figuras. Entonces, fijémonos acá. Ejemplo de figuras. Entonces, las figuras pues siempre vienen esto, ¿qué? Siempre inician cuando vamos a incluir una figura, entonces siempre vienen con... Aquí le voy a aceptar, Richard, si ya se acabó. Entonces, para incluir una figura, pues siempre es begin. Entonces, ¿qué voy a hacer? Incluir una figura. Te busco la sintaxis. Figura. Y él me pone directamente el inicio y el final. Si yo la quiero poner centrada, fíjense que aquí se utiliza la centrada. Entonces, vamos a poner centrada. Pero a veces nosotros tenemos en una figura, por ejemplo, múltiples figuras, ¿sí? Entonces, ¿cómo se utiliza esas múltiples figuras? Entonces, pues aquí el documento también nos pone cómo insertar figuritas y gráficos. Aquí tenemos cómo insertar figuras. Estas son hechas directamente en LaTeX, ¿sí? Estas son hechas directamente en LaTeX. Entonces, aquí tienen pues opciones para que ustedes vean cómo las hacen. ¿Listo? Opciones alternativas. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Entonces, la vamos a hacer centrada, pero fijémonos lo siguiente. Nosotros todas las figuras las debemos tener en una carpeta. Entonces, aquí las tenemos. Todas las figuras que vamos a utilizar acá, en esta plantilla, la vamos a llamar de esta carpeta que se llama imágenes. Y ahí en imágenes tenemos nuestras figuras. Entonces, fijémonos cómo lo hace LaTeX. Entonces, él va a incluir una figura, ¿cierto? Y esa figura está en la carpeta imágenes y se llama astm.jpg. Aquí viene ahora una clave especial. Si ustedes van a hacer figuras en MATLAB, entonces por favor la guardan con el formato. Voy a escribirles aquí un comentario para que ustedes se acuerden. Para figuras en MATLAB, ¿sí?
guardarlas con el formato EPS o simplemente PS. ¿Sí? ¿Y qué tiene de particular ese formato? Resulta que cuando uno hace las figuras en MATLAB y las pega en Word, pues le va a suceder que no se ve bien. Pero si usted las guarda con este formato y las pega por ejemplo, como está aquí con JPG o PNG, que las genera MATLAB, pero si las guarda con este formato EPS, ellas nunca se van a pixelar y van a quedar con una mejor característica. Para que usted lo vea, yo les voy a mostrar unas figuras que hice recientemente. Entonces, que las guardé con ese formato EPS, ¿sí? Entonces, este es formato JPG, entonces lo voy a abrir. Esperemos ahí que abra. Entonces, cada vez que yo le voy haciendo zoom, aquí, es como que se pixela, ¿sí? Aquí lo vemos pixelado. Ahora vamos a verla en el otro formato que les acabé de decir, en el EPS. Entonces, cada vez que yo le hago zoom, aquí donde está girar, rotar. Bueno, cada vez que yo le hago zoom, vamos a hacerle zoom. Él no se pixela. Por ejemplo, aquí este que teníamos allá viendo. Y cada vez que le hacemos zoom, él no se pixela y esa es una de las herramientas útiles, por ejemplo, para cuando se tienen bastante... ¿Sí? Le hacemos zoom, zoom y zoom y él no se pixela porque es hecho en forma vectorial. En cambio, esta que tenemos acá, fíjese cómo ya está, que es esta misma línea, ¿no? Fíjese cómo se está volviendo ya feo. Entonces, esta, cuando ustedes lo hagan en MATLAB, entonces guarde la figura como EPS. ¿Cómo la guardan como EPS? Entonces, a ver, para que ustedes vean la diferencia de tener una figura en MATLAB y una figura en MATLAB hecha con JPG o cómo queda, ¿sí? Cuando tengo una figura en MATLAB, entonces fíjense cómo queda. Ah, esa no la quería abrir aquí. Bueno, aquí se va a pixelar, pero abrimos el Word. Vamos a abrir el Word. Fíjense cómo queda aquí la figurita. Ella no se ve muy bien, ¿cierto? Entonces vamos a mirar ahora cómo, por ejemplo, cómo queda una figura de este estilo, ¿sí? Aquí queda medio borrosa. Cuando se hacen en MATLAB y se pasan en formato EPS, y cómo quedan en el artículo o en el documento. Vamos aquí, por aquí tengo vamos a buscar por acá una.
Ah, bueno, aquí está la misma figura y cuando hacemos zoom, él no se va a pixelar. ¿Sí ve? Aquí la tenemos en zoom, cosa que no va a suceder en Word o en el formato que utilicemos, en el otro. Vamos a mirar las ecuaciones, las figuras que vienen de MATLAB. Entonces, por ejemplo, figuras de este estilo que vienen de MATLAB, pues nosotros las hacemos zoom y ellas nunca no se van a pixelar ni las fuentes, ni los números, ni las líneas, ni nada. ¿Sí? Entonces, para cuando ustedes lo estén haciendo, pues guarden su figura en formato EPS, ¿ya? Y ahí no van a tener ningún problema. ¿Entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta adicional? No, ingeniero, por ahora no. Entonces, cuando traten en formato MATLAB y vayan a insertar estas figuras, la guardan con ese formato EPS y él directamente las reconoce, ¿ya? Es el mejor formato. Y igual, entonces, incluye aquí tener en cuenta dónde está la figura, ¿sí? ¿Dónde está la figura? Faltó decirles algo. Ellos siempre tienen tabla. Recuerden que cuando nosotros estamos escribiendo el documento y ponemos una tabla, entonces siempre debemos ponerle los comentarios, ¿sí? O escribir algo del texto. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Él va a tener siempre ¿qué? Una etiqueta, ¿sí? Entonces, la etiqueta la podemos poner aquí. Una etiqueta. Label, ¿sí? Es esa. ¿Y qué vamos a escribir aquí? Por ejemplo, esta etiqueta hace referencia a ventas, ¿sí? Entonces, yo voy a poner aquí un texto para decir, entonces, recuerden que en Word debo decir, en la tabla tal se encuentran las ventas mensuales. ¿Y cómo lo voy a referenciar? Entonces, aquí lo que voy a poner es, aquí olvidé esto, es... entonces yo voy a poner aquí en la tabla, y aquí voy a poner el número de la tabla. Entonces el número de la tabla lo voy a poner aquí, referencia, y que voy a poner esto. ¿Cuál es la referencia que estoy buscando? La referencia que estoy buscando es la tabla de ventas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a mirar qué función cumple esta referencia de ventas. En la tabla encontramos las ventas semanales, ¿sí? Vamos a mirar qué función cumple esa referencia y este título de esta etiqueta que le pusimos aquí de ventas, ¿sí? Entonces le damos grabar y lo compilamos. ¿Sí? Aquí faltó esta referencia. Vamos a ver si en el PDF está. No la referenció. Por aquí arriba sí está el ejemplo. Olvidé de mencionárselos. No, fíjense que aquí lo hicieron manual.
Que algo no funcionó. Está el caption. La etiqueta. Ah, ya. Ya encontré el error. Que en la etiqueta eh, eh, no funcionó. Aquí debe aparecer el número este, tabla 312. Probablemente por el formato de la tabla. O sea, aquí debe aparecer más el formato del el número de la tabla. Ahora miramos qué pasó. Voy a recordar. Entonces, esto de las etiquetas es para cuando estamos haciendo las referencias cruzadas, nos aparezca en el texto. Entonces, yo quiero porque está acá. Etiqueta, el mismo formato. Mira que es el error que sale. Ya, listo. Fíjense que entonces algunas veces nosotros podemos hacer una edición mejor y por ejemplo estas referencias cruzadas hacerlas con colores. ¿Sí? Entonces ahí nos marcó la tabla donde está. Entonces ya nos funcionó. Listo. Entonces esto es para poner las referencias cruzadas para las tablas. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan ahí pendientes. Pero ahora vamos a mirar las figuras. Entonces la figura es lo mismo. ¿Sí? Entonces eh, iniciar figura. Aquí si nosotros ponemos el H, significa que es aquí, ¿sí? Existen otras opciones que es lo más cerca posible, en la página siguiente, ¿sí? Pero esta funciona, digamos que bien, uno lo adecua al texto, ¿ya? Aquí lo hicieron de manera, eh, pues que lo ubiquen en el mejor puesto, ¿ya? Entonces, incluir figuras, recordar que nosotros debemos crear una carpeta donde tengamos todas las figuras. Entonces, fíjense que aquí está el nombre de la carpeta y el nombre del archivo, ASTM C39. Entonces, imágenes, que es el nombre de la carpeta. Y debemos, pues, ¿copiar qué? Hacer, para no tener errores, ¿sí? Entonces, verificar el archivo, la extensión del archivo, que es JPG, ¿sí? Y aquí,
para no tener errores de copiar el nombre del archivo, entonces lo mejor es copiar directamente de aquí, control C, control V, y nos venimos acá y copiamos el archivo tal cual. ¿Listo? Este caption, pues es el título de la figura, probeta de hormigón. La etiqueta es probeta de hormigón. Entonces, fíjense que aquí se cometió un error. Aquí lo que no deberíamos poner el número porque así no funciona. Porque si ponemos una figura antes, entonces no tendríamos que cambiarlo manualmente. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, pues lo que vamos a hacer es la referencia y fijémonos que tenemos probeta de hormigón. Esa es la que vamos a utilizar. Y aquí creo que es así. Figure los puntos. No recuerdo si es así. Vamos a mirar aquí. Figure dos puntos. Está bien. Sí, entonces, aquí, recuerden, ¿no? Que aquí antes tenía el número de la figura. Entonces, lo mejor es utilizar estas referencias para que cuando nosotros incluyamos una figura, él nos tome directamente este numerito y no hacerlo así manualmente como estaba hecho allá. Entonces, aquí referencia figure, aquí figure dos puntos. ¿Ya? Y cuando lo compilemos, entonces él nos va a poner el numerito de la figura que estamos referenciando con esta etiqueta, ¿sí? Esta etiqueta es la misma. Entonces la figura, esta que tenemos acá, es un ejemplo de prueba de compresión para una probeta, ¿sí? Entonces él nos va a referenciar esta figura. Entonces así es como se incluyen las figuras. Entonces aquí le damos grabar y compilar. Pues ahí no vamos a ver muchos cambios porque ahí lo que vamos a hacer es que él va a utilizar directamente la referencia. ¿Ya? Bueno, el mismo error probablemente sea de compilación. ¿Ya? Ahora no le prestemos atención a eso. Ya vimos que funciona. Entonces, lo de utilización de referencias, cómo incluir figuras. Bueno, a veces hay figuras más elaboradas, entonces pues ustedes tienen que buscar más ayudas para mirar cómo las ponen, ¿no? Que son, por ejemplo, 4 figuras para una figura, entonces que tiene A, B, C, o 6 figuras o en una página, ¿sí? Entonces ustedes tienen que mirar cómo se ponen esas figuras. Algo aquí interesante, nosotros podemos tener muchísimos textos, ¿sí? Muchísimos espacios, pero él no los va a tomar. Así tengamos, fíjense que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, él simplemente pues va a tomar un espacio y ahí podamos tener varios, pero eso no lo va a tener en cuenta, ¿ya? Eso es en cómo incluir figuras, cómo incluir ecuaciones. Pues aquí las ecuaciones siempre ¿qué? Siempre se incluyen aquí ecuaciones, begin equation, ¿sí? En la etiqueta. Recuerden que esta etiqueta es para hacer las referencias cruzadas, ¿cierto? Y él va a tomar siempre el número del capítulo y el número de la ecuación en orden, ¿no? Entonces, ¿cómo se escriben? Pues la sintaxis es muy parecida a cómo se escribe en MATLAB, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a escribir por acá una ecuación. Begin. Entonces lo que vamos a escribir es una ecuación. Aquí la tenemos, ¿sí? ¿Y qué ecuación vamos a tener? Entonces, por ejemplo, la ecuación de la raíz cuadrática, ¿no? Entonces, x1, 2, aquí es igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac,
¿sí? Todo eso dividido en 2A, ¿recuerda? Me olvidó. Eso. Bueno, entonces vamos a iniciar a escribir nuestra ecuación. Entonces, ¿cómo la escribimos? Entonces, pues ya escribimos la... Ah, bueno, nos falta la etiqueta, pero digamos que ahora no la vamos a tener en cuenta. Aquí la etiqueta. ¿Y qué vamos a escribir? Entonces, X. Y es X subíndice. Entonces, para escribir los subíndices, pues como se escribe generalmente en... Aquí, no, el subíndice. Y, por ejemplo, si nosotros escribimos... para que, si es, por ejemplo, una palabra, debemos escribirlo en una palabra o es más de un carácter, debemos escribirlo entre llaves. Entonces, por ejemplo, si es el X sub 1 y 2, ¿sí? Entonces, ahí nos va a escribir el X1, 2 en su índice, ¿no? ¿Y eso aquí es igual? Nosotros recordemos que tenemos la ecuación de cuadrática es una división. Entonces, para escribir una división, entonces nosotros vamos a escribir que es una fracción, ¿sí? Y fíjese que aquí cuando nos dice que es una fracción, nos tiene la primera llave es el numerador y la segunda llave es el denominador. Entonces, yo sé que el denominador es 2A, si no estoy cometiendo errores, no me recuerdo. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Entonces, es menos B, ¿cierto? Ahora el símbolo de más o menos, ese sí no me acuerdo. Entonces, como no me acuerdo, me voy para mi guía de texto de matemáticas, escritura de texto matemático. Vamos a mirar cómo se escribe más o menos, porque ese sí no lo sé. A ver, ¿dónde lo vemos? Bueno, aquí están los símbolos de mayor o igual, ¿sí? Entonces, cada símbolo tiene su... Más o menos, contra slash PM, ¿listo? Aquí contra slash PM. Y ahora viene la raíz, ¿cierto? Entonces eh, la raíz es SQRT, creo que es así. ¿Dónde está la raíz? Bueno, la raíz es SQRT, creo que es así, como en MATLAB. Entonces, raíz de SQRT. Aquí nos aparecen dos opciones, la de corchete y la de llaves. Cuando tiene corchete es, por ejemplo, raíz quinta. Como nosotros es cuadrática o no tiene exponente, entonces simplemente la utilizamos así. Y esto es b cuadrado. ¿Cómo escribimos b cuadrado? Pues b cuadrado es simplemente b, como se escribe en MATLAB, menos 4ac. Digamos que ahí ya nos quedó la ecuación. Vamos a correrla.
Y ahí tenemos la ecuación que acabamos de escribir. ¿Entendido, jóvenes? Bueno, aquí estos los paréntesis quedaron muy malucos, hay que arreglarlos, ¿sí? Pero entonces digamos que así es como se escriben las ecuaciones, ¿ya? Lo otro que tenía para explicarles, entonces, es cómo utilizar las referencias. Entonces, fijémonos que las referencias, pues ustedes deben ir creando sus referencias en Mendeley o en MATLAB, pero en Mendeley principalmente. Pero fíjense lo siguiente, vamos a mirar aquí un ejemplo de cómo incluyen las referencias. Aquí está, ¿sí? Aquí está la referencia. Entonces, citar a Covenin 2004. Vamos a buscarla en la bibliografía que tienen acá. Entonces, Covenin 2004. Aquí está, ¿sí? Entonces, esto que aparece aquí es lo mismo que debe, esto es Covenin 2004. Esto que aparece acá es lo mismo que debe aparecer cuando ustedes hacen la referencia cruzada aquí en el texto, ¿sí? Aquí está, citar. Y él, cuando ustedes ya tienen la bibliografía, él directamente la va buscando, mire. Algunas veces cuando ya han compilado la bibliografía, a ustedes les va a aparecer aquí toda la bibliografía que ustedes tienen. ¿Listo? ¿Y ustedes cómo van a ir alimentando este archivo que tienen de bibliografía? Sí, fíjense que tiene un formato. Entonces vamos al que todos lo saben, Google. Entonces vamos a hacerlo, pero en Google Escolar. En Google Escolar nos va a dar esas herramientas para poderla incluir allá en la referencia bibliográfica. Tenemos aquí unos 5 minutos, ahora tengo clase. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, YouTube. Y necesitamos un artículo. Entonces, vamos a suponer que este artículo, ¿sí? Entonces, estas comillas es para citar. Entonces, aquí le vamos a citar. Y aquí nos aparecen diferentes formatos. Pues como nosotros lo necesitamos para látex, entonces le damos aquí en Big Text. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues copiamos aquí, Control C, y lo llevamos a la bibliografía, y en la bibliografía pues lo colocamos, Control V, y ahí está. ¿Y cómo lo vamos a llamar en el texto? Allá pues vamos a utilizar esta referencia cruzada. Entonces esto, Control C, es lo que vamos a poner aquí en nuestro documento. ¿Sí? Entonces, slash citep, y aquí ponemos control B, ¿ya? Y así lo vamos a citar. Y lo que tenemos que tener pendiente es ir alimentando esta bibliografía que nosotros tenemos acá, ya, para que nos aparezca. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, a mí, No, por ahora ninguno. profe, Sí, Richard. listo, profe, de pronto con respecto al trabajo de los muchachos, a dejarle alguna pequeña tareita o algo, o usted de pronto escribe algo. Yo les mando un PDF, ¿sí? Y ustedes van a hacer un documento. Y entonces la tarea de ellos va a ser, yo les envío el PDF y lo que van a hacer es enviar el látex, ¿sí? Enviar su proyecto, ¿sí? Un pequeño archivo. Yo les envío como la especie de plantilla y ustedes me van a enviar aquí una carpetica como esta que le genera directamente todos los archivos. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer van a incluir una tabla que yo se la voy a enviar en un PDF. Van a incluir 2 figuras que le voy a enviar las figuras. ¿Sí? Le voy a enviar una figura en JPG y en otra PNG, en EPS, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo manejarlas e incluirlas en la misma figura. Les voy a enviar una ecuación y que incluyan unas referencias. Probablemente entonces utilicen este mismo archivo de referencias para que no se vayan a complicar, o ahí lo creamos para que ustedes lo vayan haciendo, ¿sí?
Y entonces, ¿ustedes qué tienen que enviar para cumplir la tarea? Pues enviar una carpeta con... El LaTeX le va a generar un montón de archivos, así como están acá. Pues, al inicio solo tenemos uno, pero después él va a generar los otros. Entonces, ustedes envían su carpeta con aquí con su nombre, ¿ya? Que son su nombre. Entonces, el que ponemos de ejemplo a todos, ¿cómo es a esto? A Reinaldo, que es el representante. Entonces, Reinaldo y su código. Entonces, ahí sabemos que es su proyecto de la práctica de látex. ¿Listo? Entonces, yo eso les enviaré, yo creo que en la noche, Richard, para que usted le envíe el PDF a los muchachos. Y Profe, algo de la plantilla digamos que el documento como base, para que en ese documento base escriban todo, ¿sí? Incluyan la figura, incluyan, digamos, lo que tienen que hacer. ¿Listo? profe, ¿y el correo, a dónde se le hace llegar? Al correo mío, a JC Serrano. Listo. ¿Unipamplona? Sí, ahí les pondré la información. Listo, profe. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, jóvenes, hasta aquí porque ahora tengo clase. Entonces, que pasen buen día. Ahora sí, la dejo. Luego, profe, gracias. Bueno, Profe, gracias. Profe, bueno, le agradezco. Listo, profe. no, tranquilo, estamos hablando. Profe, ¿Sí? antes de salirse le agradezco que me regale el hospedador. ¿Listo, profe? Ah, bueno. A ver, ¿dónde está?